al módulo 1, correspondiente al tema líquidos y electrolitos. Soy Tania Lucía Joaquín Fernández, docente, Universidad del Cauca, programa de enfermería. Las competencias de este módulo son: competencia general, brindar cuidado integral al paciente con terapia hidroelectrolítica. Competencias específicas: primero, valorar al paciente en riesgo de trastornos hidroelectrolíticos. Segundo, identificar características de las soluciones más usadas en la práctica clínica. Tercero, reconocer los equipos utilizados en la administración de líquidos endovenosos. Cuarto, aplicar el procedimiento de administración de líquidos endovenosos. Quinto, aplicar el proceso de atención de enfermería para el cuidado del paciente con trastornos hidroelectrolíticos. El contenido de este módulo abarca 5 sesiones y 5 temas. Primero, evaluación de enfermería. Segundo, soluciones administradas en la práctica clínica. Tercero, equipos utilizados. Cuarto, administración de líquidos endovenosos. Y quinto, trastornos hidroelectrolitos y proceso de atención de enfermería. En esta diapositiva podemos ver la programación de las 5 sesiones con su respectivo tema, duración, la fecha y el aula en el que se desarrollará. En cuanto a las estrategias pedagógicas, estamos hablando de que se tienen 3 estrategias. Primero, revisión de clase magistral virtual en casa. El profesor dejará colgada en la plataforma una presentación corta sobre cada tema a tratar, que debe ser revisada por el estudiante en casa previo a la práctica. La segunda estrategia pedagógica es práctica simulada en el laboratorio de simulación. Por grupos de rotación, cada profesor realizará con un estudiante la práctica correspondiente al tema señalado. Y tercero, exposición de los estudiantes, que se realizará en la última sesión, sobre el tema de alteraciones hidroelectrolíticas y proceso de atención de enfermería, para ser presentado ante todos los compañeros. En cuanto a la evaluación, se va a realizar evaluación mediante un examen escrito virtual, coevaluación mediante una rúbrica cuyo objetivo es que un estudiante parte del mismo grupo evalúe al compañero que realiza el procedimiento. La rúbrica se encuentra colgada en la plataforma. En cuanto a la autoevaluación, el estudiante describirá los puntos en los que debe mejorar mediante la rúbrica. En cuanto a la bibliografía, la referencia más importante es Guía Clínica de Enfermería, Fluidos, Electrolitos y Equilibrio Ácido-Base, de Nima Horn y Ursula Hayes, Mosby 2015. La primera parte abarca el tema de evaluación de enfermería en pacientes con riesgo de alteraciones hidroelectrolíticas. Esta evaluación de enfermería consta de 4 aspectos importantes. El primero es dimensiones del ser humano, el segundo es evaluación clínica, el tercero es evaluación física y por último pruebas de laboratorio. En cuanto a la primera parte, que es dimensiones del ser humano, se van a evaluar 5 aspectos importantes, que son dimensiones fisiológicas. Esta parte abarca todas las enfermedades o tratamientos que puedan conllevar a un trastorno hidroelectrolítico, como por ejemplo la diabetes o la hipertensión arterial, el consumo de diuréticos o el tratamiento con sonda nasogástrica. En cuanto al desarrollo, se refiere a la edad o ciclo vital en que se encuentra el individuo, teniendo en cuenta que los menores de 3 años y los adultos mayores de 60 años tienen un riesgo mayor para desarrollar un trastorno hidroelectrolítico. El anciano que vive solo también se encuentra dentro de la población de riesgo. En cuanto al aspecto psicológico, se refiere a todos los problemas de comportamiento emocionales, como bulimia, anorexia, adolescentes diabéticos, que puedan generar algún tipo de trastorno. Con relación al ámbito espiritual, se refiere a todas las creencias o valores que impiden los tratamientos o que aumentan el riesgo de trastornos hidroelectrolíticos, como el ayuno religioso o la pertenencia a sectas o iglesias como Testigos de Jehová, debido a que impiden las transfusiones sanguíneas y la administración de algunos fármacos. Con relación al aspecto sociocultural, hablamos de todos los factores sociales, culturales, financieros o educacionales que puedan generar trastornos hidroelectrolíticos, como pocos ingresos, toma de diuréticos de cocina pero no ahorradores de potasio, domicilio lejano, entre otros. El segundo punto se refiere a la evaluación clínica. Dentro de esta evaluación vamos a tener en consideración 4 aspectos: el peso diario, que debe ser tomado todos los días a la misma hora, con la primera orina de la mañana, esto es más o menos en un horario a las 6 de la mañana o 7.
En cuanto a los líquidos administrados y eliminados, es importante realizar un balance de todo lo que ingresa y de todo lo que egresa del paciente. Lo que ingresa puede estar representado en alimentos, jugos, coladas, sopas, todo lo que son líquidos. Y puede ser también dado por vía oral, vía parenteral, dentro de la parenteral. También puede ser por vía venosa, por sonda nasogástrica, etc. En cuanto a lo que egresa, estamos hablando de diarrea, la fuga de líquidos por heridas, quemaduras, sondas nasogástricas, por sonda vesical, fístulas, etc. En cuanto a la monitorización hemodinámica, se van a tener en cuenta parámetros como la presión venosa central y la presión de arteria pulmonar, que ya se revisaron en otro capítulo. Teniendo en cuenta los signos vitales como otra de las medidas de la evaluación clínica, vamos a considerar la frecuencia respiratoria, la temperatura, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial como predictores de hipovolemia e hipervolemia. El tercer aspecto a considerar es la evaluación física, que se va a realizar de manera sistemática teniendo en cuenta el orden cefalocaudal. Empezamos con el sistema neuroenteral. Vamos a hablar sobre qué características tiene la piel. En hipervolemia tenemos que hay piel húmeda y edema. En hipovolemia, piel seca, cambios en la turgencia cutánea como signo de pliegue positivo que se toma en adultos en el dorso de la mano y en niños se toma en el abdomen. En cuanto al aumento de grietas de la lengua, disminución de la humedad de la mucosa oral, también son características de la hipovolemia. En cuanto al sistema neurológico, vamos a observar cambios en el estado de conciencia, sobre todo cuando hay trastornos del sodio, agitación, confusión, reflejos anómalos, cuando hay trastornos electrolíticos de potasio, calcio, magnesio, signos de Trousseau-Chopsteck positivos en hipocalcemia y cambios neuromusculares en general, sobre todo en potasio, magnesio, calcio. En cuanto al signo de Trousseau, estamos hablando que determina la aparición de un espasmo carpiano posterior a la medida con el brazalete o con el tensiómetro del brazalete durante 2 minutos, y el signo de Chopsteck es una contracción muscular de los orbiculares masseteros o comisura labial después de una percusión preauricular, y esto nos va a reflejar el estado del calcio, que se considera muy bajo. En cuanto al aparato cardiovascular, vamos a hacer 4 valoraciones importantes, que son la valoración de la distensión venosa yugular. Esta se tiene en cuenta como una medida desde el ángulo de Lewis hasta la clavícula. Si esta medida es mayor a 2 centímetros, pues estamos hablando de que esta ingurgitación yugular es positiva. La evaluación de las venas de las manos se va a realizar con una medida de mayor a 3 segundos. ¿Sí? Esto nos va a dar una indicación clara de hipovolemia o de hipervolemia. En cuanto a la evaluación de sonidos del corazón, la presencia de un S3 considera la opción clara de una hipervolemia. Y en cuanto a las disritmias, son aquellas manifestaciones electrocardiográficas que van a demostrar trastornos de potasio, de calcio o de magnesio. Los más frecuentes de estas disritmias son los trastornos de potasio. La hipocalemia, cuando los niveles de potasio están en un rango inferior a 3,5. En esta parte podemos observar una depresión del segmento ST y una onda T aplanada. Ya por último habría formación de una onda U. En cuanto a la hipercalemia, que se considera un potasio por encima de 5,5 miliequivalente al litro, la manifestación más importante en el trazado electrocardiográfico es la onda T picuda. En cuanto al sistema digestivo, la presencia de náuseas, anorexia, vómito, diarrea y sed son los signos más importantes. Cuando se presentan trastornos de potasio en la hipocalemia, pues se va a disminuir el peristaltismo e incluso puede ser absolutamente silente. Si se encuentra una hipercalemia, pues se va a ocurrir el proceso contrario y existirá aumento del peristaltismo e incluso diarrea. En cuanto al sistema renal, es importante determinar el estado del balance de líquidos. Si este es neutro, o sea que es normal. Si es positivo, es decir, el individuo está ingresando más líquidos
de los que está eliminando, o si es negativo en el caso de que el individuo está perdiendo más líquidos de lo que está recibiendo. Las características de la orina y el valor del gasto urinario. En cuanto al valor del gasto urinario, es importante hacer la medida de la diuresis teniendo en cuenta los mililitros por kilo por hora. El valor de esta medida es de 0.5 a 1.5 mililitros por kilo por hora como referente normal. ¿Qué medidas son importantes para poder sacar este valor? El tiempo, es decir, en qué tanto tiempo orinó el paciente, el peso del paciente en kilos y la cantidad de orina en el tiempo que se sugirió. De esta forma se divide la cantidad de orina, para este caso 2000, se divide entre el peso en kilos, que es 57, y este resultado se divide entre el tiempo en horas, que para este caso son 24, arrojando un valor de 1.5 mililitros por kilo por hora, que se considera un rango normal. Por encima de este 1.5 estamos hablando de que el paciente está poliúrico, y por debajo del valor más bajo, o sea 0.5, estamos hablando de que el paciente está oligúrico. El último punto dentro de la evaluación de enfermería son las pruebas de laboratorio. En esta diapositiva les comento las pruebas de laboratorio más importantes para la valoración de enfermería del individuo con trastornos hidroelectrolíticos. La primera es la osmolaridad sérica. Recuerden que la osmolaridad sérica es la cantidad de solutos que existe en un litro de solución, en este caso miliosmoles por kilo de peso. Esta osmolaridad va a tener un valor normal de 280 a 300 miliosmoles por kilo. La fórmula con que se saca es 2 de sodio más glucosa sobre una constante que es 18 más BUN sobre una constante que es 2.8. En cuanto al hematocrito, vamos a determinar aspectos como hemodilución o hemoconcentración. Para hombres lo normal es de 40 a 57% y para mujeres de 37 a 47%. En cuanto a los electrolitos, aquí tenemos los más importantes: el sodio con un valor de 135 a 145 miliequivalentes por litro, el potasio de 3,5 a 5 miliequivalentes por litro, el calcio de 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro, el magnesio de 1,7 a 2,2 miligramos por decilitro, el fósforo de 2,4 a 4,1 miligramos por decilitro y el bicarbonato de 18 a 27 miliequivalentes por litro. Si usted quiere profundizar este contenido, consulte la referencia bibliográfica principal. Lo esperamos en la práctica simulada en la fecha señalada para desarrollar la guía de valoración del usuario en riesgo de padecer trastorno. Buenas tardes. Para esta segunda parte del módulo líquidos y electrolitos, revisaremos lo concerniente a soluciones administradas en la práctica clínica. Aquí también se incluirán los electrolitos más utilizados. Soy Tania Lucía Joaquín Fernández, docente, programa de enfermería, Universidad del Cauca. En cuanto a las soluciones más utilizadas, hay que hacer una clasificación importante y se refiere a que son cristaloides y coloides. Dentro de las cristaloides tiene unas características especiales, y es que son micropartículas que atraviesan los diferentes espacios o líquidos y pueden ser son transparentes. En cuanto a las coloides, son partículas ya macropartículas más gruesas que no se pueden mover a través de las membranas celulares y por lo tanto su acción está en básicamente atraer el agua hacia el espacio intravascular. En cuanto a las soluciones cristaloides, las más utilizadas son la solución salina normal, llamada también suero fisiológico, o cloruro de sodio al 0.9%. Esta solución contiene 154 miliequivalentes por litro de sodio y 154 miliequivalentes por litro de cloro. Es una solución isotónica porque tiene 308 miliosmoles por litro y se caracteriza porque por cada 100 mililitros de esta hay 0.9 gramos de cloruro de sodio. El agua estéril, que es una solución que no tiene ningún tipo de electrolito, es agua destilada previamente y que luego se esteriliza para que pueda ser utilizada por vía endovenosa. Continuamos con la solución dextrosa en agua, abreviada por D5% AD. Esta solución contiene 100 mililitros igual a 5 gramos de dextrosa. No tiene electrolitos, es hipotónica.
tiene 252 miliosmoles por litro. En cuanto a la dextrosa al 5 en solución salina, es una solución que contiene por cada 100 mililitros 5 gramos de dextrosa y 0.9 gramos de cloruro de sodio. Esto hace que sea una solución hipertónica en el exterior, sí, pero cuando entra al torrente sanguíneo se convierte en una sola solución isotónica porque la dextrosa que contiene pasa por difusión facilitada a la célula y se absorbe rápidamente en sus procesos metabólicos celulares. Y lo que queda realmente en el espacio intravascular es básicamente solución salina. Por eso se considera una solución isotónica destrozada. En cuanto a la solución lactato de Ringer, estamos hablando que es una solución que tiene varios electrolitos. Tiene sodio 130 equivalentes por litro, cloro 109 equivalentes por litro, potasio 4, calcio 3, lactato 27. Se considera isotónica porque tiene 272 miliosmoles por litro. En cuanto a la dextrosa al 10 en agua, tiene 10 gramos de dextrosa en 100 mililitros de agua, es hipertónica. En cuanto a la dextrosa al 50% en agua, es 50 gramos de dextrosa en 100 mililitros, es hipertónica porque tiene 2552 miliosmoles por litro. En cuanto a la tonicidad, que es la característica que poseen algunas soluciones, ¿sí?, de generar desplazamiento de líquido del espacio intravascular o hacia este, tenemos que se dividen en tres: solución isotónica, hipotónica e hipertónica. Estas soluciones están mediadas por el electrolito que es el sodio, que es el osmol efectivo, debido a que es el que puede generar ese paso de líquido a través de las membranas celulares. En esta tabla podemos observar cómo se lleva a cabo a través de fórmulas la conversión de soluciones. Pues vemos aquí en amarillo la solución isotónica, que es la solución salina al 0,9%. Esta es una solución que ya viene preparada, o sea que aquí simplemente se está haciendo el ejercicio. Sin embargo, las soluciones que se deben construir son la solución hipertónica al 3% o solución salina al 3%, la solución salina al 0,45, que es la medio isotónica, son soluciones hipotónicas, y la solución salina al 0,22%, que también es hipotónica y se considera un cuarto isotónica. Esta solución, miremos el caso de la solución salina al 3% llamada hipertónica. Aquí vemos una regla de 3 donde lo que se hace es colocar la solución salina al 0.9%, al otro extremo 100, que equivale a 154 miliequivalentes por litro, y abajo encontramos la solución salina al 3%, que es con lo que le estamos comparando. Esto nos da un valor de 513 miliequivalentes de sodio en 1000 mililitros. De ahí miramos que para 500 centímetros correspondería a 256 miliequivalentes de sodio en 500. En la quinta columna vamos a mirar cuántos mililitros de cloruro de sodio ampollas se deben administrar a esos 1000 centímetros de agua estéril o a 500 centímetros. Entonces aquí lo que se hace es colocar la presentación del sodio, y el sodio viene por 20 miliequivalentes en 10 mililitros. Le colocamos la cantidad que está acá de 513 miliequivalentes, que fue lo que nos dio el valor en miliequivalentes, y esto nos da un resultado de 744 de agua estéril más 256 mililitros de cloruro de sodio ampollas. Esto para una preparación de una solución de 1000. En cuanto a una preparación de 500, pues tenemos que ver que son 372 de agua estéril más 128 mililitros de cloruro de sodio ampollas. Durante la rotación, pues haremos la conversión de solución hipotónica, de medio isotónica y un cuarto isotónica, que valdría la pena que la fueran desarrollando en casa, teniendo en cuenta el ejercicio de la solución hipertónica. En esta tabla ya aparece cuáles son los valores y se detallan las fórmulas. En cuanto a las soluciones con base en solución salina, es como se están preparando actualmente en las instituciones de salud, ¿sí? Entonces, por eso aquí traigo una tabla resumen sobre este aspecto. La segunda parte de las soluciones administradas corresponde a las soluciones coloides. Estas soluciones coloides, como ya dijimos, son macropartículas que hacen básicamente el papel de traer agua al espacio intravascular. Por eso son muy utilizadas en shock hipovolémico.
Dentro de estas soluciones hay dos clasificaciones importantes, las artificiales y las naturales. Dentro de las artificiales tenemos la albúmina al 5%, que equivale a 5 gramos de albúmina en 100 mililitros, la albúmina al 20%, que son 20 gramos de albúmina en 100 mililitros, el gelofuscine, que son 4 gramos de succinato de gelatina, y el AEMACEL, que son 35 gramos de polipéptidos de gelatina. Cabe mencionar que estas soluciones coloidales, muchas de ellas, su base son geles. En cuanto a las naturales, tenemos glóbulos rojos y plasma. Un aspecto importante dentro de las soluciones y electrolitos más utilizados precisamente son estos últimos. Dentro de ellos tenemos el cloruro de potasio, que se abrevia KCl, se conoce como Catrol. Su color identificador es el rojo. La presentación de la ampolla viene de 20 miliequivalentes en 10 mililitros, con una concentración por mililitro de 2 miliequivalentes por mililitro. En cuanto a sodio o cloruro de sodio, se caracteriza por un color azul, se conoce como natrol y su abreviatura es NaCl. La presentación de la ampolla es de 20 miliequivalentes por 10 mililitros, con una concentración por mililitro de 2 miliequivalentes en 1 mililitro. En cuanto al resto de electrolitos, pues aquí en esta tabla aparecen las presentaciones. Podemos ver que el sulfato de magnesio tiene un color verde. 2 gramos vienen en 10 mililitros que tiene la ampolla, y por mililitro tiene 200 miligramos. En cuanto al gluconato de calcio, tenemos que viene al 10%, tiene 1 gramo en 10 mililitros y 100 miligramos en 1 mililitro. El bicarbonato de sodio es amarillo, trae 10 miliequivalentes en 10 mililitros y trae 1 miliequivalente por mililitro. En cuanto al fosfato de potasio, viene una presentación de 15 mililitros, cuya potasio equivale a 66 miliequivalentes y fósforo a 45 milimoles en esos 15 mililitros. Por centímetro cúbico tenemos fósforo 3 milimoles y potasio 4.4 miliequivalentes. Ya para esta parte, finalizando este componente, vamos a ver dos videos que son el de solución hipertónica y el de solución medio isotónica. Posterior a eso, ustedes realizarán la práctica en el laboratorio de simulación. Se llevará a cabo por grupos de rotación el montaje de soluciones hiperisotónicas, hipertónicas y medio isotónicas, teniendo en cuenta los videos que aparecen a continuación. Muchas gracias, nos vemos para la tercera sesión con el capítulo básicamente a tratar es la parte de equipos utilizados en infusión de líquidos endovenosos. Hasta pronto. Bienvenidos a la tercera parte del módulo líquidos y electrolitos. Esta vez hablaremos sobre los equipos de infusión. Soy Tania Lucía Joaquín Fernández, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Enfermería, Universidad del Cauca. En esta diapositiva se mencionan las características de los equipos de infusión. Podemos observar que se dividen en dos, equipos volumétricos y equipos no volumétricos. En cuanto a los equipos volumétricos, consideramos su mecanismo de acción dependiendo del tipo de equipo volumétrico. En cuanto a los peristálticos, el mecanismo es fuerza de presión o propulsión sobre la solución hacia el sistema de perfusión. Las bombas de jeringa actúan comprimiendo el émbolo de la jeringa a un ritmo controlado. La unidad de medida de estos equipos es el mililitro por hora o centímetro cúbico por hora. Existen varias presentaciones, como la bomba de infusión continua peristáltica o el infusor o perfusor de jeringa son las grandes divisiones. Sin embargo, cada una de estas puede tener otras presentaciones como equipos para adultos y pediátricos, equipos para nutrición, nutrición enteral, medicamentos fotosensibles y hemoderivados, y la jeringa para perfusor. En cuanto a las indicaciones, se utilizan básicamente en UCI, servicios pediátricos, para medicamentos vasoactivos, inotrópicos, sedaciones, relajaciones, nutriciones, reposiciones de potasio, soluciones hipotónicas e hipertónicas, entre otras. Con relación a los costos, la bomba de infusión continua cuesta entre 7 millones y más, y el equipo de bomba de infusión continua tiene un valor aproximado de 13,000 pesos y más. Todo esto depende de la casa productora. Otra característica que vale la pena determinar es la seguridad y exactitud. Con un buen uso de un equipo volumétrico estamos hablando de seguridad del paciente y exactitud del volumen de infusión. Y además una característica o un valor agregado es el ahorro de tiempo de enfermería. Con relación a los equipos no volumétricos, el mecanismo de acción es la gravedad, debido a que se coloca una solución o un contenedor de una solución más
más arriba que el sitio de perfusión. Por eso se denomina gravedad. La unidad de medida para los equipos no volumétricos es gotas minuto o microgotas minuto. Las presentaciones corresponden a equipos de venoclisis con llave reguladora que pueden ser macrogotero, microgotero o equipos de transfusión de sangre. ¿En qué casos está recomendado el equipo no volumétrico? Para pacientes adultos que requieren líquidos endovenosos de mantenimiento o su estado de salud no es complicado. Para paciente adulto que va para cirugía menor o una cirugía sencilla, para los equipos de medicamentos en pacientes adultos y en niños no se recomienda su uso debido a que una infusión rápida de un líquido en un niño puede llegar a ser generador de una consecuencia e incluso la muerte. Los costos de estos equipos realmente son muy bajos, aproximadamente 1.500 pesos. En cuanto a la seguridad y exactitud, pues son un poco más inexactos e inseguros debido a que no van a pasar en el tiempo en que se programe, porque eso va a estar determinado por el flujo del líquido, por el catéter, el vaso, si es un vaso grande o pequeño, y además pueden ser manipulados por el familiar o por el mismo paciente. En cuanto a ahorro de tiempo de enfermería, realmente es de mediano a poco, porque el personal de enfermería tiene que estar mucho más pendiente y tiene que realizar muchas más acciones que con los equipos volumétricos. Dentro de los equipos volumétricos, aquí podemos ver unas presentaciones. Tenemos la bomba de jeringa en la parte inferior y arriba unas bombas lineales peristálticas. Vemos aquí la fórmula para el cálculo de goteo mediante líquidos endovenosos con bomba de infusión continua, de tal manera que esta fórmula es igual al volumen en mililitros sobre el tiempo en horas. Aquí vemos una jeringa adaptada a la bomba de infusión o perfusor de jeringa. Esta bomba de infusión permite controlar la infusión de volúmenes pequeños. Las jeringas normalmente pueden ser de 1 hasta 60 mililitros. Aquí vemos una bomba peristáltica rotatoria que se compone de una tubuladura flexible que se encuentra en un sistema rotatorio de rodillos también llamado dedos. En esta imagen podemos ver una guía lineal compuesta de rodillos. A medida que los rodillos se van desplazando, el flujo va avanzando. ¿Cuáles son los componentes de estos equipos de infusión volumétricos? En la primera imagen podemos ver los componentes de la bomba de infusión continua. La solución arriba, el equipo de bomba de infusión continua y como tal la bomba de infusión continua. En cuanto al perfusor de jeringa, tenemos la bomba de jeringa, una jeringa de 20 o 50 mililitros, aunque se pueden utilizar volúmenes más pequeños, y una extensión de anestesia. En esta parte vamos a considerar ejercicios de bomba de infusión continua. Ya revisamos la fórmula en una diapositiva anterior. Se postula para este caso la administración de 2.000 mililitros para 24 horas. La fórmula es goteo igual a volumen sobre tiempo en horas. El goteo pues nos va a dar que 2.000 es el volumen, 2.000 mililitros sobre 24 horas. Esto nos da un valor de 83 mililitros por hora. Es homólogo al microgotero, como explicaremos más adelante. Continuando con los equipos no volumétricos, miramos que sus grandes divisiones son el macrogotero y el microgotero. El macrogotero equivale a 10 gotas por mililitro y el microgotero a 60 microgotas por mililitro. Vemos ahí la diferencia grande entre la gota y la microgota. En cuanto a la microgota, podemos observar que se desprende de una aguja fina. Los equipos no volumétricos macrogotero se caracterizan por una fórmula que se describe a continuación. Gotas por minuto es igual a volumen por factor goteo, que para este caso de macrogotero es 10 sobre tiempo en minutos. Aquí podemos observar cuáles son los componentes de los equipos no volumétricos. Miramos un recipiente con solución. Vamos a ver el punzón, que es el que se inserta en ese contenedor de líquido, una cámara de goteo, ¿sí?, donde van a caer las gotas para distribuirse a través de toda la alargadera, una llave reguladora, un punto de inyección por donde se pueden administrar otros medicamentos y una conexión al dispositivo de punción o catéter. Aquí vamos a ver un ejercicio con macrogotero y resulta de la administración de 2.000 mililitros para 24
24 horas. Ya revisamos la fórmula en una diapositiva anterior, por lo tanto vamos a despejar. Gotas minuto es igual a 2000, que es el volumen, por el factor goteo, que es 10, sobre el tiempo en minutos. Para esto colocamos 24, que son las horas, y lo llevamos a minutos debido a una multiplicación por 60. Esto nos da 20.000 dividido 1440, con un resultado de 14 gotas por minuto. Con respecto a los equipos microgotero, miramos aquí la fórmula, que es volumen en mililitros por factor goteo. Aquí cambia el factor goteo a 60. El tiempo en minutos también se da. En esta parte consideramos un problema, que es la administración de 2000 mililitros en 24 horas por un equipo microgotero. Es de resaltar que aquí se puede ver en esta imagen la aguja fina por donde pasa la microgota, y esa es precisamente el diámetro de la gota que va a dar. El factor goteo, vuelvo a resaltar, es de 60. Despejamos la fórmula. Microgotas por minuto es igual a 2000, que es el volumen, por 60, que corresponde al factor goteo del microgotero, dividido entre el tiempo en minutos. Para este caso son 24 llevado a minutos por 60, que nos da 1440. Entonces, por esta razón, microgotas por minuto es igual a 120.000 dividido entre 1440. El resultado es 80 microgotas minuto. Por esta razón se dice que el microgotero y el equipo de bomba de infusión continua son homólogos. Sin embargo, si nos vamos a comparar como equipos, realmente pues es más exacta el equipo volumétrico, el equipo de bomba de infusión continua, y pasa en forma más segura. Otros de los equipos más utilizados para la infusión de líquidos endovenosos son los catéteres. Existe una clasificación grande, que es catéteres periféricos y catéteres centrales. Los más utilizados son los catéteres periféricos, precisamente porque no son tan invasivos y pueden generar menos lesión al paciente. Dentro de los catéteres periféricos, los más utilizados son el azul 22 y el amarillo 24 para niños. Estos dos catéteres son de bajo riesgo debido a que producen menos lesiones como flebitis. Dentro de los catéteres centrales podemos ver el catéter venoso central y el catéter venoso central de inserción periférica. Por su nombre quiere decir que van a un sitio muy cercano al corazón o hasta la aurícula derecha del corazón. De ahí se desprende su importancia y su riesgo, es decir, la importancia porque puede infundirse a través de ellos volúmenes más altos, varios medicamentos fuertes como inotrópicos, vasoactivos, etcétera, sin que vaya a generar una lesión como ocurriría en una vía periférica. El riesgo de los catéteres centrales se deriva básicamente de la cercanía al corazón, porque pueden generar una lesión tipo sepsis o bacteremia desde su inserción o con la manipulación de los equipos mientras el catéter está instalado. Estos catéteres normalmente son insertados por el cirujano, y los catéteres centrales de inserción periférica pueden ser insertados por el enfermero. La segunda parte de esta revisión corresponde al laboratorio de simulación, donde se revisarán todos los equipos de infusión y catéteres por rotes. Muchas gracias. Bienvenidos a la cuarta parte del módulo 1 sobre líquidos y electrolitos. Esta sección le concierne a la administración de líquidos endovenosos. En esta diapositiva vemos la secuencia de pasos para la administración de líquidos endovenosos. El primero es la prescripción farmacológica realizada por el médico. Luego se alista el equipo completo. Posteriormente se realiza un lavado clínico de manos para valorar el estado clínico del paciente y las condiciones del acceso venoso. Se verifica la formulación y se da un paso a un segundo lavado de manos. Inmediatamente se preparan los líquidos endovenosos con muy buena técnica séptica. Se purga el equipo, se marcan las llaves con la fecha, se rotula la bolsa de líquidos endovenosos con los siguientes aspectos: 2 nombres, 2 apellidos, historia clínica, edad, líquidos endovenosos a administrar, goteo, fecha, hora y nombre de quien los preparó para ser instalados en el paciente.
Luego se realizan los respectivos desechos, se deja cómodo al paciente y se verifica el efecto terapéutico. Finalmente se lava las manos y registra el procedimiento. Como tal, el montaje de líquidos endovenosos consiste en preparar los líquidos, purgarlos, rotularlos y programarlos. Aquí encontrará unos pasos para su realización. Además, en la plataforma puede encontrar los videos sobre estos procedimientos. Los espero en la práctica simulada de laboratorio en la fecha y hora citada para realizar el procedimiento de administración de líquidos endovenosos en los estudiantes según guías respectivas. Muchas gracias por su atención.